La minera Las Bambas acaba de emitir un comunicado, hoy 12 de abril, titulado Comunidad Campesina de Fuerabamba y Minera Las Bambas ratifican el diálogo como vía para lograr consensos. Esto se ha producido hoy, una reunión a pedido de la comunidad de Fuerabamba en el Fundo Yavi Yavi, como sabemos el epicentro de lo que fueron las protestas de las últimas semanas. Además de la presencia de la minera Las Bambas, estuvo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, el congresista Richard Arce de Apurímac y un representante de la Defensoría del Pueblo. Bueno, las partes acordaron seguir apostando por el diálogo, se ha despejado, entonces se restablece el libre tránsito de los camiones de concentrado y suministros en el tramo de la vía pública que cruza el Fundo Yavi Yavi. Como señala la empresa, siguen apostando por una solución integral. Quien estuvo hasta anoche en este punto fue el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida esta noche. Defensor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, lo que vio de primera mano en este proceso que parece tener un final, por el momento, feliz. Bueno, como ustedes saben, este es un conflicto que no ha surgido ayer, ni antes de ayer, ni siquiera hace 60 días. Es un conflicto que tiene más de 2 años y que desafortunadamente también tiene 5 muertos. Entonces hay que comprender el contexto en el cual se ha desarrollado este conflicto. Lo positivo del día de ayer es que el Estado, la empresa, han cambiado su discurso. Pocas veces he escuchado a un presidente del Consejo de Ministros decir que el Estado ha estado ausente y que reconocen que ha habido un cierto abandono, una cierta dejada de lado de los convenios, los acuerdos que se habían tomado con anterioridad. Y esto me parece positivo. No es lo único que han mencionado, pero me parece positivo. Y nunca la empresa, como ayer, reconoció en sus propios términos, reconoció que también las cosas las podían haber hecho mejor y que no habían ponderado suficiente el cambio del proyecto minero al trasladar ahora vía terrestre. Del mineroducto a la carretera. Exactamente. Esa es la madre del cordero un poco. Sí, en buena cuenta sí, porque esa carretera de 350 y tantos kilómetros está generando, o estuvo desde el punto de vista de los comuneros, y no sin razón, algunas afectaciones de derechos. Lo importante es que el día de ayer se han acordado cinco puntos. En primer lugar, el Estado va a dar una norma, una resolución suprema que va a institucionalizar para este conflicto el diálogo, y durante 30 días se van a desarrollar 9 mesas en 9 temas que se han convenido. Uno de los cuales, si hay tiempo me gustaría desarrollar este punto, es el referido a la mesa de derechos. Y fíjese, esto es sumamente importante. Luego también se ha acordado que durante todo este plazo, y evidentemente de ahí para adelante, se despeja la vía y el Estado levanta el estado de emergencia. Se ha designado a la ministra Paola Bustamante como la coordinadora para que se continúe el diálogo y para hacer un cumplimiento de los acuerdos anteriores. La Defensoría, perdone, con esto concluyo, claro. La Defensoría va a hacerle un seguimiento a todo esto, y un seguimiento que tiene carácter de supervisión del cumplimiento de los acuerdos. Una tarea que hasta antes la Defensoría no había cumplido, que no porque estuviera puntualmente en sus competencias, sino que es una nueva tarea que la Defensoría asume puntualmente ahora a partir de este conflicto. Hablando con el gobernador de Apurímac, me quedó una sensación, y él lo dice prácticamente, me lo dijo tal cual, que hay un problema adicional, que hay la percepción entre las comunidades que para Fuerabamba todo y para el resto nada o casi nada, y que se genera también una suerte de diferenciación, al final en un corredor que estás hablando pues de 300 y pico kilómetros, ¿no? A lo largo de esto. ¿Puede haber el riesgo de esa situación? Porque ya se sabe, por supuesto, que el Estado ha incumplido sus acuerdos, pero también se sabe que Fuerabamba había sido recompensada de distintas maneras, ¿no? ¿Puede ser esto un problema adicional en los próximos años, en los próximos meses? Bueno, creo que conviene aclarar lo siguiente. Estamos hablando del Fundo Yavi Yavi,
Fuerabamba es una comunidad que en efecto tiene el derecho de propiedad sobre un tramo, 12 kilómetros. Pero hay otras comunidades a lo largo de todo el corredor, de todo ese corredor, que son cerca de 50 comunidades. Por eso es que han habido 2 reuniones. Ya. Una, el día de ayer, que ha durado 8 o 9 horas, donde ha estado el presidente del Consejo de Ministros, ha estado Monseñor Cabrejos, hemos estado también, bueno, han estado varios ministros y ha estado la Defensoría. Y ahí es donde se ha acordado esto que le estoy comentando, este marco de acuerdos que tienen como propósito ir tocando tema por tema. Hace un momento recuerda que le mencioné que la primera mesa va a ser la mesa de derechos. ¿Por qué? Porque no se olvide que este es un diálogo intercultural. Nosotros miramos desde la capital y miramos con una retina occidental. Los comuneros tienen una mirada andina y para ellos el Estado es uno solo. No hay división de poderes. Eso ha sido muy interesante, ¿no? Conocer. Pero es importante, los abismos, las brechas culturales, estamos muy distantes de una zona que es fundamental para el país. No olvide que allí hay 2.600 millones de dólares anuales solamente en esa mina y en los próximos 20 años 50.000 millones de dólares y todo eso significa 1% todos los años del Producto Bruto Interno. En una zona totalmente descolgada en una zona Estado, donde no hay derechos. Si usted me acompaña, va a ver que allí no ha pasado el Estado. Por eso mi expresión de que el ministro reconozca que el Estado no ha estado ahí. Apurímac ha recibido 600 millones de soles en regalías, de los cuales solo se han gastado 300 y los otros 300, ¿sabe cuánto se ha gastado? Me parece que lo mencioné aquí en otra entrevista. ¿Sabe cuánto se ha gastado solo en servicios y particularmente en agua, que es tan importante para la salud y la anemia? 7%. Impresionante. Y entonces, pero para terminar el punto de derechos, ¿sabe por qué les interesa a ellos el tema de derechos? Porque su mirada es esta. No cumplen con nosotros. No tenemos derechos. Es nuestra tierra. Y cuando yo salgo a reclamar, me criminalizan por reclamar. Entonces, no detengamos nuestra mirada en los abogados. También están hablando de ellos. Claro. Ellos que dicen, salgo a protestar porque no siento que esa riqueza me alcance a mí, pero cuando salgo a protestar se criminaliza. Por eso que queremos hablar, la primera mesa es la mesa de derechos, de nuestros derechos, dicen ellos. Muy bien. Ahora, el especialista en una conversación con Javier Torres Sebane, claro, me hacía recordar que por ahí ni siquiera llegó a pasar la reforma agraria. Es decir, la entrada del Estado, por decirlo de alguna forma, un tanto simbólica, pero también un tanto real, es muy reciente, ¿no? Y como usted lo grafica, estamos hablando de una zona que ahora es tremendamente importante incluso para el PBI y el desarrollo del país. Para que nos alcance el tiempo, yo quería preguntarle, defensor, sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, que es otra gran responsabilidad que pesa sobre sus espaldas. Sí, se han reunido. Veo que aquí está mi colega, el doctor Blume. También el doctor Blume está en esa mesa. Sí. Pero se han reunido hace algunos días y han anunciado que aproximadamente el 22 será la convocatoria para el concurso. El 23 de abril. 23 de abril. Sí. Cuéntenos, ¿cómo ya están listas las bases? Ya vamos a conocer exactamente el detalle de qué tipo de profesional es el que va a integrar esta junta. Mire, lo que le voy a decir de repente se dice rápido, pero no se hace tan fácilmente. Estamos hablando de que primero hemos tenido que aprobar, y además contra el tiempo, hemos tenido que aprobar nuestro reglamento para ver cómo es que va a funcionar este órgano de origen constitucional, que es la Comisión Especial, para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero también estamos aprobando las bases, que significa el examen, que significa la prueba de confianza, que significa la trayectoria de vida, que significa la entrevista y la evaluación eventualmente de casos. Queremos hacer un esfuerzo porque la gente más honorable, con mejor trayectoria, con mejor solidez académica, pueda llegar a una instancia
tan importante. Todo esto se está haciendo y necesitamos pruebas, necesitamos, el Estado muy pocas veces, por lo menos en la experiencia que tenemos, han tomado pruebas psicológicas para saber si, por ejemplo, uno de esos candidatos pudiera ser misógino, ¿no es cierto? O no estar, digamos, a la altura de un cargo como este. Todo esto es absolutamente nuevo, por eso es que toma sus tiempos, ¿no? Interesante proceso. Para terminar, se nos termina el tiempo, hay muchos temas más, pero yo quería preguntarle de un tema con el cual vamos a conversar también con el presidente del Tribunal Constitucional en minutos. El caso de Pedro Pablo Kuczynski, la Defensoría se ha pronunciado sobre esta materia. ¿Es un exceso la medida de detención preliminar que está viviendo el expresidente? Para recordar los dos últimos casos, nos pronunciamos en el caso del adolescente que accidentalmente mató a un compañero. Sí. Nos pronunciamos en el caso del policía en Piura, cuando también disparó contra un criminal que estaba en fuga. Muy bien, en ambos casos nosotros señalamos que había una inconsistencia en la fundamentación y en este particular caso, más allá del tema de fondo, diré dos o tres cosas. No puede ser que porque una persona tenga varias propiedades y no se pueda determinar según el juez cuál es el arraigo, cuál es su arraigo domiciliario, se fundamente y se diga que esa es una base para darle prisión preliminar. O que, por ejemplo, no tiene arraigo laboral porque el señor no aporta salud. Afortunadamente, son argumentos, pues, que en realidad... totalmente febles, muy discutibles, pero afortunadamente el día de ayer, mientras regresaba a Lima, pude leer esta casación que acaba de salir de la Sala Penal Suprema que dirige San Martín, que ha señalado muy bien que este análisis tiene que ser objetivo, no puede ser subjetivo, y que tiene que tener una fundamentación robusta, reforzada, que en mi particular caso, ni en ninguno de los casos mencionados, y en este tampoco, está suficientemente sustentada. Estamos hablando de un hombre de 81 años que tendría que acreditarse la extrema peligrosidad de fuga que tuviera para poder dar un mandato como el que se ha dado. Perfecto. Defensor del Pueblo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a tener que llamarlo frecuentemente, hay muchos temas, bueno, profesor, con todo gusto, ¿no? que hay que conversar y hoy estamos pues en viernes de instituciones tutelares en cara a cara, así que vamos a volver con Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional. No se muevan.